Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Dosis. En esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con Mario Salinas de Lateral, un podcast de conversaciones con gente que tiene impactos positivos en su comunidad. Platicamos de sus primeros pasos como emprendedor y de cómo el emprendimiento no necesariamente tiene que ver solo con los negocios. Espero les guste. Dosis. ¿Cómo quieres que te presente? ¿Como Mario, el creador de contenidos? No. ¿Mario, el empresario? No, tampoco, güey. No, Mario Salinas, güey. O sea, sí tienen que ponerme un adjetivo. ¿Quién es Mario Salinas? No, pues ponme de Lateral si quieres, güey. Refiéreme como, creador de Lateral Podcast. ¿Qué es Lateral? ¿Qué es Lateral? Es un espacio donde compartimos ideas acerca de gente muy talentosa y que está generando un impacto muy positivo en su comunidad. ¿Te digo un secreto? ¿Qué, güey? Ya arrancamos. Venga. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Nacho, ¿y tú? Mario Salinas de Lateral Podcast. ¿Cómo estás? Oye, ¿Qué se siente estar acá? Quisiera que me dieras un tip para esta entrevista porque nunca me han invitado a un podcast, entonces... Quisiera encontrar un sinónimo de qué se siente para poderte preguntar qué se siente estar del otro lado. Platícame qué se siente estar del otro lado. Será ahora el entrevistado. Es sumamente interesante porque es como ver la película de dos lados, ¿sabes? Entonces ahorita platicamos antes de empezar con la grabación acerca de cómo te quitas un peso encima cuando pues ves que los demás son los responsables y tú simplemente estás aquí de bonito, ¿no? Llega nomás a que te pregunten. A que me pregunten, exacto. Mario Salinas, te preguntaba que cómo te presento porque obviamente, pues todos, al menos tú y yo acá compartimos este interés, ¿no? Por el podcast, por la creación de contenidos, pero pues al final del día tenemos una vida, ¿no? ¿Eres empresario? ¿A qué te dedicas? Platícame un poco. Bueno, yo cuento con negocios, cuento con un salón de belleza, un salón spa que se llama Gigi Salón. Estoy asociado también en una cafetería. Justo ahorita estoy trabajando en un proyecto estoy en la etapa de incubación con el TEC de Monterrey. Soy voluntario de risaterapia y doy clases para el Tecnológico de Chihuahua también. Más o menos, si quisiéramos ordenar todo eso, ¿qué fue primero? ¿Empiezas con el voluntariado, te acompaña de siempre? ¿Primero fuiste empresario y luego voluntario? Buena pregunta. Quizá lo del voluntario salió antes por este interés mío, ¿no? De contribuir a algo que no fuera nada más mío, sino que fuera de alguien más. Yo encuentro en risaterapia gracias a unos amigos que hacen una convocatoria. Yo participo. Yo conocí a risaterapia en otra forma y la verdad es que sí me conmovió mucho el momento en el que yo conozco la asociación, cómo la conozco. Y yo digo, yo tengo que estar ahí. O sea, algo me llama. Sinceramente es que no lo pudiera articular o verbalizar. Y ya de ahí empiezo junto con Gigi Salón. Y yo estaba trabajando primero del lado como empleado para una farmacéutica muy grande a nivel global. Te gradúas y empiezas a trabajar. Me gradúo. Si quieres me regreso un poquito para ser más claros. Yo termino la carrera, yo estoy en el TEC de Chihuahua. ¿Qué estudias? Administración, que trae una especialidad en mercadotecnia. Después trabajo en una universidad y después me invitan a una compañía farmacéutica en el área comercial. Y ya pasan los años, voy escalando y termino como consultor de marca, que consultor de marca básicamente estás del lado... Dentro de la farmacéutica. De la farmacéutica estás más del lado educativo con sentido comercial, trabajando con la industria médica, ¿no? Todos los stakeholders que significa la industria médica. Obviamente, desde el médico, directores, compradores, enfermeras, etc. Y ya ahí empiezo yo a encontrarme a mí mismo como, ya sabes, güey. O sea, no... Hay algo que dices tú, ok, está muy bien, pero me falta algo. Y siempre de chico mis influencias fueron mucho alineadas a poner un negocio tan sencillo como se dice, pero en la realidad es todo lo contrario. Entonces,
empiezo yo como a ver opciones. Ya había tenido unos mini fracasos que realmente no repercutieron en lo negativo mucho. Y fue cuando inició este proyecto del Salón de Belleza. Y sigue el voluntariado. Y justo conozco... ¿El proyecto lo arrancas mientras estabas trabajando o sí? Sí, lo arrancó mientras estaba trabajando. Digo, no sé qué tanto quieras que me vaya para allá, pero a mí me sucede algo bien... No sé si dramático sea la palabra, pero sí bastante caótico, que es cuando yo firmo el contrato y ya te dan el contrato para la renta del local. En ese momento me llega la noticia de mi jefe de la Ciudad de México que me tengo que ir a vivir a Ciudad Juárez. Okay. Eso es en el 2016. Ya estaba el proyecto arquitectónico para el local, etc. Y lo consulto con la almohada y decido que siga el proyecto y yo me voy a Ciudad Juárez. Estoy viniendo todos los fines de semana y pues ese es mi inicio. Ese inicio para mí fue como maestría, doctorado y no sé qué le siga de lo que es trabajar en la adversidad, quizá. Y ya yo le digo a mi jefe, ¿sabes qué? Yo estoy para un año para ti, o sea, para ti, para la compañía, mi talento aquí lo entrego un año. Si no sean las cosas para ustedes o para mí, yo regreso a Chihuahua. O sea, ¿cantaste tu renuncia a un año? Sí, yo le dije en enero, o sea, en enero yo voy llegando de una reunión en Bogotá, estamos en la reunión y en eso le dan la noticia a mi jefe me la pasa a mí y le dije, no, está bien, ustedes díganme cuándo me quieran allá, yo me presento y le dije, nada más que yo voy a entregar aquí todo, muero en la raya, un año, no más, no menos, no más. Y en ese año, pues, empezamos a trabajar, pues, a distancia. Empezó como a... ¿Tenías socio? No. No, digo, yo me apalanco mucho de mi familia. Ok. Para estar supervisando. Pero al final del día, pues, empiezo de cero y aprendiendo junto... O sea, el negocio, yo lo aprendí junto con el inicio de ese negocio. Es decir, no es que yo operara antes o administrara antes negocios de ese estilo, ¿no? ¿Qué te llevó a elegir el giro? Me llegó, quizá el servicio, siempre he sido muy, quizá por mis influencias de trabajar como mesero y sacarle la vuelta a un restaurante, que sí, también era la idea. Dije, bueno, me gusta también esta parte, siempre me ha gustado lo que otorga el sentirte a gusto en un lugar y que te atiendan y que te escuchen, que son como back to basics, ¿no? De lo que es un servicio al cliente. Y elegí ese giro y ya lo conceptualizamos. Digo, la verdad es que... Pero no conocías, o sea, el giro es... El giro yo no lo conocía, ¿no? Conocía, o sea, sabía de administrar. Sí, pero la teoría, aparte. O sea, no creas que venía yo de... Pero un salón, nada. Nada. O sea, pero bien pudiste haber emprendido Lo que tú quieras. Un taller. Un taller mecánico. Simplemente fue, me gusta el servicio. Me gusta el servicio. Siempre he sido de que me gusta que me atiendan bien en la peluquería o estética a la que voy. Y de ahí tomo ese principio y digo, bueno, la necesidad para mí es de que quitarle esa barrera a lo que es cliente personal de belleza, quitarle esa barrera y que sea algo más cercano, que se rompa, ¿no? Ese paradigma, pues. Y de ahí pues parto como para crear lo que es un servicio de lo que es el salón, ¿no? Y por qué se conceptualizó como tal y por qué lo diseñamos bajo lo que es Hi Salón, que es una filosofía danesa que significa consentirte a ti mismo, ¿no? Básicamente ahí lo jalo y ya lo desarrollo para lo que hoy en día. ¿Te apasiona? Sí me apasiona. Me gusta mucho el darle confort a la gente. Confort, o sea, no me quiero sonar, no quiero que esto suene pretencioso, pero darle que se sientan bien, así como tú te sientes bien con ese café, pues sí, con un corte de cabello, o con un masaje, o con que te peinen, etcétera. Decías que trabajaste un rato como mesero. Sí, trabajé en... ¿Qué te dejó? ¿Qué me dejó? Digo, es que es difícil, ¿no? Sí. Es un tema... Es tan difícil y tan simple como la historia que te cuentes. ¿A qué voy con esto? Yo la verdad es que
Creo que la temporada que pasé con menos lana en la bolsa fue de mesero, pero me la pasaba súper bien. O sea, me divertía mucho, conocía mucha gente, aprendí mucho de mis jefes, aprendí demasiado de mis jefes. O sea, aprendí, por ejemplo, me enseñaron mucho de la música. En paz descanse Alonso, me enseñó así, o sea, Cat Stevens, yo no sé, el cuate no lo masticaba nada, digo, y me dio paladar para la música, Alonso. ¿Era un bar, un restaurante? Era un café bar que se llama Café y Arte, mucha gente lo conoció, fue muy sonado, y ahí fue donde me la pasé muy bien, ¿Qué aprendí? Pues aprendí mucho trabajar bajo urgencia, este famoso sentido de urgencia, ahí lo aprendí. Y digo, y me ha tocado en algunas ocasiones que, o sea, creo que también desarrollas una capacidad muy importante para organizar ideas, para acomodar ideas en la cabeza, porque veo que a veces en restaurante te toman el pedido y tú te quedas así como, ¿no estás tomando nota o qué? Y no, y te traen todo exacto, ¿no? Como lo pediste. Sí, yo creo que te estructura la cabeza a la hora de abordar a un cliente y saber qué es lo que quiere. Muchas veces pasaba que la típica, ¿no? Ya te conocen en el café, pero podías hacer propuestas, ¿no? Entonces eso era muy interesante porque se abría el puente para conectar a través de un alimento. Claro. Esta empatía, ¿no? Que genera. Cuando renuncias y ya te quedas, te regresas al negocio, ya el negocio estaba estable, estaba funcionando. Hablando en cuanto a la estabilidad, ¿sacrificaste cierta estabilidad o ya tuviste la fortuna de brincar a un negocio ya bastante funcional? Bueno, primero lo voy a abrir así. Para mí el sacrificio es parte de las prioridades que uno hace en la vida. Más allá del sacrificio que pensaríamos que duele y sangras y todo eso. Quizás sí, quizás no. Pero para mí era, o sea, había que sacrificar cosas, sí. Yo nunca reparé en decir, híjole, me da miedo aquí sacrificar. No, más bien me daba miedo en ese entonces no lograr lo que yo quería lograr bajo las condiciones que pusimos como equipo en ese entonces. Pero cuando yo regreso cuando yo me separo de la farmacéutica y me enfoco en el salón, el salón estaba apenas agarrando su forma, a pesar de que ya tenía 2 años, todavía no estaba estable. Y es donde entiendo yo también el enfoque, ¿no? Lo que hablamos, justo claro. lo hemos platicado en la entrevista que te hice, del enfoque y de cómo saber dónde poner tu atención. Entonces, ya cuando entiendes eso, pues dices tú, obviamente esto no iba a funcionar si yo no estaba aquí. Por muchas cosas, o sea, son demasiadas razones, pero la más simple era que yo no estaba aquí. O sea, yo no estaba aquí. Entonces, entendiendo eso, pues pasa que el negocio toma otra forma y con esa otra forma, pues ya empezamos a crecer, ¿no? ¿En qué año estábamos más o menos ahí? Eso es el salón empieza en el 2016 y yo tomo las riendas 2018. Órale, reciente. 2018. Sí, porque todavía en 2017 yo estaba viajando entre Monterrey, Tijuana, Hermosillo, Chihuahua. Fíjate que a mí me tocó también por ahí el año 3 de folclore. Año 2 de folclore. A mí me gusta mucho la parte política, ¿no? Es algo que disfruto mucho, el tema político. Y pues en el año 2 de folclore también, un poco como comentas, ¿no? Pues estás arrancando, estás apenas como en pañales, por así decirlo. Y todavía como que traes esta cierta... pues esta cierta idea de explorar, ¿no? De seguir explorando posibilidades. Y a mí me llega también una oportunidad de irme a trabajar a un proyecto político un año a México para un proceso electoral. Y me fui. O sea, ya me había ido yo en una ocasión y la neta fue una oportunidad de la que aprendí mucho. Pero esta segunda oportunidad se da ya con folclore andando, ya estando en una incubadora, ya con ciertos compromisos. Y decidí irme con la excusa de que voy a buscar clientes allá y voy a aprovechar para traer más clientes, etcétera. Y no, ya estando allá me di cuenta que pues, el que tiene tienda que lo atienda, ¿no? Y duré
3, 4 meses y di las gracias allá y me regresé, ¿no? Es justo esto del enfoque. Es tener muy claro en dónde tienes que invertir tu tiempo y apostarle, ¿no? Porque si no, abres mucho los esfuerzos y no terminas rindiendo en ningún lugar. Sí, y digo, complementando lo que mencionas, creo yo que hay etapas, y en la etapa en la que yo estaba, yo sí necesitaba tener toda la atención. He visto gente, colegas, etcétera, que a sus 30, a lo mejor sí pueden hacer lo que en algún momento tú y yo quisimos pretender hacer, ¿no? A mí se me hacía imposible. Ahorita lo veo, pero ya lo veo con unas bases, es decir, con esa experiencia y saber delegar y saber liderar, etcétera. Pero yo en ese entonces ni de chiste podía hacerlo de otra manera que como lo pude hacer. O sea, no veía otro camino que fuera foco 100% ahí. En estos, ¿qué van? 7 años más o menos. 6 años. 6 años. ¿Has tenido momentos complejos? Yo supongo que la pandemia te ha de haber La pegado. pandemia fue uno. La pandemia fue uno de ellos, pero sinceramente que no fue el más complejo. El más complejo fue el arranque, el primer año. El primer año fue muy difícil porque yo no estaba, o sea, los problemas y los aciertos a mí no me sabían, o sea, me sabían igual porque no estabas. Es decir, te están platicando qué sabe el pastel, pero sí, güey, o sea, no sabes. Yo ando acá en Juárez. Sí, pues sí, platícamelo, pero yo no sé. O sea, sí, las videollamadas y lo que quieras. Apoyándote en tu familia. Sí, en mi familia. Y la verdad es que yo sí, o sea, yo lo digo abiertamente, yo sí tuve mucho el apoyo de muchos amigos que, digo, hasta la fecha hemos hecho equipo en ese proyecto y en proyectos de ellos, etcétera, pero sí, ellos fueron un soporte enorme de ese año y de los 6 años, ¿no? Pero sí, el primer año fue muy duro, fue muy retador porque fue preguntarte todo el día, todos los días, si realmente querías hacer lo que estás haciendo, porque había dinero por medio que se está yendo. Claro. Y ya no lo voy a regresar. Aparte, no sé qué tanto a ti te pasó, pero, o sea, uno cuando inicias un negocio, pues hay mucha inyección, ¿no? De flujo de dinero que se va. Y pues la idea es que sí, ¿verdad? Las proyecciones financieras te digan que en algún momento van a regresar. Pero, güey, o sea, es que la práctica... Todo el mundo se ha hecho millonario en Excel, ¿no? Sí, no, o sea, en Excel y en una hoja, güey. O sea, ni siquiera en 2 hojas o 3 hojas, ¿sabes? Entonces... Una regla de 3. Una regla de 3, o sea, ni siquiera una tabla dinámica, güey. O sea, ¿sí sabes? Entonces, no sé, yo pienso que la práctica sí ha sido uno de mis grandes maestros. Pero sí, el primer año fue muy retador. Y realmente sí me conocí mucho a mí mismo de que estaba hecho. ¿No quisiste aventar la toalla? Sí. Sí. ¿Y por qué no la aventabas? Porque no me dejaron. ¿Tu familia? Mi familia y mis amigos. Cuando vuelves y ya te integras al negocio, ¿cómo fue esa dinámica con quienes te estaban apoyando, te estaban ayudando? Porque pues habías estado fuera, ¿no? Y de pronto ya llegas a estar de tiempo completo. ¿No hubo ahí algún tema de, espérame, pues si tú tienes un año sin pararte acá? No, fue un recibimiento más sin tanta fricción. Uh-huh. Justo porque creo yo que hacía falta que embonara yo en ese equipo. Entonces, yo regreso pues con el ímpetu, ¿no? Y aparte yo traía la inercia comercial. Entonces, sí, pues esa tiene un valor impresionante, o sea, no lo puedes ni siquiera cuantificar. Estabas por completo, o sea, estabas muy metido en tema comercial. Sí, estás sumamente metido, o sea... Dicen que para mí es de las mejores cosas que puedes aprender en la vida, vender. Sí, mira, fíjate, ya ahí complemento lo que me dices. Uh-huh. Me acuerdo una entrevista que tuve que trabajé en ese equipo de trabajo y me decía, entonces ¿te quieres dedicar a las ventas? Le dije, es que lo que pasa es que la vida siempre me ha puesto en las ventas. No, o sea, sinceramente es que no te sé explicar cómo, pero me encantan. No es que te eche un choro de que mi abuelito vendía, no. O sea, no. Yo vengo de familia de maestros e ingenieros, o sea, ¿no? Y me dice, mientras a ti te guste trabajar en ventas y seas bueno, nunca te va a faltar trabajo en la vida. Y sí, o sea, a mi corte ahorita, a mis 34 años, sí le puedo respaldar esa idea fácil.
Sí. ¿Solo tuviste ese trabajo entonces? Además... No, pues bueno, yo trabajé antes de Pharma en universidades, en la Universidad del Valle de México, en el área comercial. En ventas. Y antes de eso estuve trabajando para el INE en un proceso electoral como supervisando medios. Órale. Sí, saludos, pues de los a Lorenzo Córdoba. No, güey. O sea, es que ya ahorita no te sé. No, sí sé quién es, pero no. En ese entonces yo trabajaba supervisando medios, es decir, checando las notas periodísticas y que no se salieran de las reglas del juego de ese entonces. Lateral. ¿Qué te lleva a... O sea, ¿ya escuchabas podcast? ¿Qué tipo de contenido consumías? ¿Y cómo nace la idea de crear un podcast? Mira, yo cuando estudié, cuando apliqué en 3 universidades, en la UACH, en el TEC y en UTEP. No sé por qué, güey, o sea, digo, la gente que me conoce ya sabe, pero yo no sé cómo lo hice, pero me quedé en las 3. Okay. No me preguntes cómo. Y decido más el tema de comunicación en ese entonces, ustedes se deben acordar, yo creo que todos somos un poquito, casi todos somos... ¿Usted, Luis, muy grande o qué? No, pero ahorita estamos hablando, ya éramos contemporáneos de ciertas cosas, pero lo que voy es que la comunicación en ese entonces era irte a... ¿Qué les gusta? ¿Ciudad de México? Yo creo que en Guadalajara daba para un mercado laboral estable. Entonces decido por el área de administración, pero siempre me gustó mucho la comunicación y siempre dije, justo como platicaba con Pedro, o sea, yo también siempre he escuchado radio y he brincado ya también este formato. Y a lo que voy es que siempre dije, en algún momento voy a terminar, no sé qué voy a estar haciendo, pero voy a estar en el radio. ¿Te gusta? Con un programa, no sé, algo. No, o sea, realmente no sabía cómo ni cuándo. Y cuando conozco el formato, digo, sí me enganchó muy rápido porque hablaban de cosas que en muchas ocasiones yo me sentía solo. Justo en el famosísima palabra que es emprender. Me sentía muy solo, ¿no? Digo, a pesar de que sí, las cámaras y estos grupos y todo. Pero realmente esa es la parte bonita. La parte que nadie te cuenta. Pues la puedes abrir en ciertos grupos de amigos, ¿no? Digo, no con cualquiera lo puedes abrir. Y en este tipo de contenido, como mencionas, de podcast, pues escuchaba mucho eco que yo traía en la cabeza, ¿no? Entonces, por supuesto que me engancho y empiezo a escuchar cracks, a Tim Ferriss, gente del grupo de Naranja Media con Empréndete. Esos son los 3 que me enganchan en mi día a día. O sea, de que los lunes uno, martes otro, miércoles otro. Y luego ya los voy repasando. Y de ahí brinco a decir, bueno, si tanto me gusta, ¿por qué no yo hago uno? Digo, eso es como el racional, ¿no? Yo no encuentro otro. Y digo, siempre me ha gustado mucho conectar con la gente. Justo lo vuelvo a regresar a cuando fui mesero, porque siempre me ha gustado mucho platicar con la gente. Y es muy interesante cuando la gente se siente cómoda en un micrófono o fuera del micrófono. Encuentras cosas muy reveladoras de la persona que tú me digas. Entonces me gusta mucho ese formato de entrevista, la estructura, la libertad que te da y sobre todo que no necesitas un equipo, sí, pero no necesitas hablar con multimedios, ni con Televisa, ni con nadie. O sea, es muy autónomo. Y eso me gustó mucho y es a partir de ahí que empiezo yo a prepararme. Y durante el primer año de pandemia fue cuando me empiezo a hacer la tarea, sinceramente. O sea, de entender lo que es una línea editorial, todo el equipo, todo lo que necesitas, las temáticas, qué es lo que quieres decir, qué es lo que no te gustaría tanto. Y de ahí empiezo a tomar forma lo que hoy en día es Lateral, que si bien lo pudiéramos describir en algo con muchas palabras, no lo veo necesario. Y para mí es un espacio donde interactuamos 2 personas y platicamos sobre historias sumamente interesantes que a la gente les puede inspirar a hacer algo ellos mismos. Es algo como así yo lo veo. Entonces, y de ahí parte, justo estamos a punto de cumplir un año. 50 episodios. 50 vas por el episodios. 51. Exacto.
¿Por qué lateral? Por ahí veíamos en otra entrevista que compartías un poquito que muchos de estos proyectos van llegando. Bueno, para mí lateral llegó así, por lateral. No era tanto mi prioridad el objetivo, sino que yo tenía la forma, no tenía el fondo. Y el fondo me llegó, no sé, aquí los creativos que están sentados con nosotros también lo saben y lo sabes tú. O sea, muchas veces estás alzando la casa, canijo. Estás alzando la casa, estás haciendo comida y te llegan esas ideas que realmente son las ideas que dices tú, ya amarré toda esta lluvia de ideas que echamos, ¿no? Y eso me pasó a mí con lateral. Entonces siento que muchas veces, y lo he llevado también ahí sobre los episodios, casi siempre los momentos más clave te llegan en lateral. Hago una pausa ahí. Ahorita usaste la palabra emprendimiento y lo relacionaste con el inicio del podcast, ¿no? Y el emprendimiento, pues al final del día, no necesariamente es un tema exclusivamente de negocios. Exacto. ¿Cómo definirías tú el emprendimiento? ¿Para ti qué es emprender? Para mí emprender es poner a prueba las ideas que quieres que se vuelvan realidad. Poner a prueba las ideas que quieres que se vuelvan realidad. Exacto. O sea, este proyecto, Folklore, Dosis, Referente, están al escrutinio de alguien más, güey, que no eres tú ni tu equipo. O sea, alguien está opinando y alguien está criticándolo de manera constructiva, positiva, negativa, lo que tú quieras. Y eso, ahí es donde realmente se vuelve muy interesante y complejo. Porque ahí es como la segunda cara de tu proyecto. Porque al final del día, yo creo que aquí todos podemos estar de acuerdo. Somos muy románticos y eso se me hace muy sano. Pero se me hace también muy sano tumbarte ese romanticismo para entender lo que necesita el mercado actual, mis oyentes, la audiencia, el consumidor. Y ahí es donde realmente, pues es donde los proyectos a lo mejor no se vuelven realidad, porque no te quisiste aventar esa aduana de la crítica y del escrutinio que así ha sido. Digo, yo lo he platicado mucho con mis amigos. O sea, pues al final del día yo sabía que las críticas van a llegar y siguen llegando hasta ahorita. O sea, sí, pero dicen, ¿cómo anda mi Roberto Martínez? Sí. O que me platiquen que me platiquen de Jordi, ¿sí sabes? Dije, bueno, está bien. O sea, a mí me gusta que cuando las críticas llegan, pero eso es lo que a mí me gusta, o sea, es egoísta. Pues me critiquen un episodio que escucharon, ¿sabes? Como no que me critiquen al invitado, güey. Entonces el invitado, la conversación es lo más importante de lo que yo te ofrezco en un podcast. O sea, no te quedes con que si es Fox o que sí, ¿sabes? O sea, pues al final del día, eso sí es relevante, pero si te enfocas en entenderle a lo que es el propósito o la esencia de un podcast, o sea, va más por la conversación, va más por el valor que le entregas, ¿no? ¿En qué momento, me gustó mucho tu definición de emprendimiento, en qué momento, bajo tu definición, un proyecto como un salón o un proyecto como un podcast dejan de ser un emprendimiento y se vuelven en un negocio o en un proyecto sólido que ya propiamente no es un emprendimiento, ¿no? Me gustó mucho la definición, poner a prueba lo que quieres que se haga realidad. ¿En qué momento para ti ya se hace realidad? ¿Estás todavía en esa transición? ¿Tú consideras que lateral ya es una realidad? En el spa, ¿cómo te sientes? Bueno, Higi como tal creo que es ya una realidad. Una realidad totalmente tangible. Y lateral para mí ahorita sigue tomando forma. Es un bebé. Es un bebé de 1 año. Y a los bebés de 1 año hay que darles comida muy específica. ¿Todavía no camina? Yo creo que está queriendo caminar. Justo este año creo que lo he visto más para allá. Y junto con él yo también estoy aprendiendo muchísimo. Justo esta semana lo platicaba con uno de mis invitados con los que he conectado bastante y hablábamos de cómo el proyecto cambia de forma cada vez que tú lo escuchas, a pesar de que escuches el mismo episodio. Eso es algo muy interesante. No sé qué tanto ustedes también conecten con eso, ¿no? O sea, ahorita estamos hablando de 4 temas quizá al mismo tiempo
y la gente se va a quedar con el que más conecten en su primer... ahora sí que en la primera vez que lo escuchen. Escúchalo la segunda vez y es completamente quizá hasta otro episodio. Entonces eso es muy interesante. Eso se me hace brutalmente interesante al grado que a veces que sí lo documento. O sea, sí escupo esas ideas porque se me hacen muy interesantes de entenderme a mí y entender a mi invitado post entrevista. Ya. ¿Cómo seleccionas a los invitados? Buena pregunta, Nacho. Creo que ya hemos platicado eso, ¿verdad? Bueno, principalmente son dos cosas. Uno, su talento, que sea indiscutible para mí, y su impacto. Que sea positivo y que esté a la luz de todos. Es decir, si estás impactando a tu colonia, o sea, impacta a tu colonia, güey. Si estás a nivel Latinoamérica, ok, chingoncísimo. Me da mucho gusto. Quiero que estés conmigo porque creo que podemos platicar de cosas sumamente interesantes que a la gente le puede servir. Esos son mis dos principios para tener un invitado. ¿Nunca has caído o te ha ganado la tentación de invitar a alguien, no tanto por el interés de la persona, por este impacto, sino más bien por lo que la persona le puede dar a tu contenido en cuanto a escuchas, en cuanto a exposición? No. ¿Te has mantenido fiel a tu idea? Te la voy a cambiar poquito. Yo quería invitar a la cotorriza, pero aquí no me dejaron, que porque... Pues si la invitas, invítame a mí, güey, pero... O pásame si quieres a su manager. Al Jerry. Al Jerry, ¿verdad? No, creo que lo que sí he caído es por un interés meramente mío, pero que a lo mejor no cumple esos principios. Okay. O sea, a lo mejor el impacto como que dices, caray, no me queda tan claro. Pero digo, híjole, güey. Pero o sea, te gana el interés de la persona. Le quiero apostar, ¿sabes? Pero a lo mejor el impacto como que sí no... O sea, como que no me queda tan claro, ¿sabes? Eso sí me ha pasado en la teoría y te lo voy a platicar por la confianza. Sí, yo sí he tenido invitados que no he sacado a la luz. Ok. Yo sí he tenido invitados. ¿Por qué? Porque creo yo que este formato, al menos el mío, y yo sé que también Dosis va para ese carril, es vamos a platicar y vamos a platicar de la mejor versión de Nacho. O sea, y si no vienes con tu mejor juego, pues quizá no es el momento para sacar ese episodio, porque la gente quiere ver ese mejor juego. Y ese mejor juego también implica los fracasos y la adversidad, claro. Y ahorita yo te los estoy platicando. Pero si no estás tú Nacho, o yo, Mario, dándote el 100, quizá no sea lo mejor para el público dedicarle 1 hora y media, 1 hora y cuarto, casi 2 horas, que hay veces que ya estoy llegando a esa barrera. Entonces no se me hace... No tanto justo, no se me hace que valga la pena entregar eso. ¿Y cómo tratas el tema precisamente con el invitado? Porque entiendo que esto es ya grabado el episodio. Sí, ya grabado. No, pues simplemente lo abres abiertamente. Lo abres ¿no? Abiertamente, pero con mucho tacto. Y dejando la puerta abierta que sí podemos volver a grabar. Pero sinceramente es que si no vienes con tu mejor juego... Es difícil, es muy difícil porque está la edición y está la postproducción, pero eso es una cosa, o sea, no podemos editar a la persona, ¿sabes? Entonces ahí es diferente. Y es aprendizaje para mí, es mucho aprendizaje, es demasiado aprendizaje. O sea, esa situación que me pasó, digo, ha sido nada más una vez, sí fue... Y fui yo, no sé. Sí, fue Nacho. Fue Nacho en su episodio número 9, número 10. Por ahí andábamos. Por ahí andábamos. Plena pandemia, pero sí. Sí. Yo lo veo así. O sea, si no vienes con tu mejor juego, si no vienes con esta disposición de compartir, es difícil. ¿Cómo fue? Platicabas ahorita de la preparación de lateral, ¿no? De estos primeros que te empezaste a documentar, te empezaste a preparar. ¿Cómo fueron estos? ¿Cuánto tiempo pasó desde que dijiste quiero tener un podcast a
grabar el primer episodio? O sea, ¿cuánto tiempo tardaste preparando? Yo la verdad soy un poco más... O sea, yo soy muy impulsivo y de una semana a otra puedo estar ya arrancando algo sin saber qué va a pasar o cómo, y a veces hay heridos en el camino y a veces... Pero en tu caso, ¿cómo es ese proceso de quiero dar el brinco a un proceso? O sea, el proceso de Lateral fue de un año. De empezar a de decidirme, de decir, yo quiero sacar mi programa. Sí. A salir el primer episodio fue de un año. Sí, fue un año porque sí, pues llegó el síndrome del impostor, llegaron estos bachecitos que provocó la pandemia, hablando de proyectos, de manejar el negocio, de seguirlo haciendo rentable. Claro. Y en eso se atravesaron como situaciones personales, quizá no eran tan relevantes, pero no me daban el tiempo para hacer la parte más difícil, que es la línea editorial. Entonces, sí entendía ya todo lo que venía siendo la teoría de subirlo a un RSS, todo eso, totalmente ya lo entendía, pero crearlo y que me gustara, un año. O sea, que me gustara, un año. ¿Has vuelto a escuchar tu primer episodio? Sí. ¿Y luego? No puedo decir qué se siente porque me regañan, pero ¿qué sentiste? Bueno, te lo voy a platicar si tú también me contestas esa pregunta, porque se me haría interesante también que lo abrieras. ¿Qué se siente? Pues grabé con uno de mis mejores amigos, que es Jesús Vidaña, es arquitecto. Lo admiro y el güey lo sabe, y no debería saberlo porque a veces que lo ha usado en mi contra. Pero a lo que voy es que fue una experiencia, o sea, ese día fue muy amigable la experiencia, porque estábamos en un ambiente de confianza. Y escucharlo, ahorita que lo escuché en enero, sí te dice muchas cosas del momento en el que yo estaba pasando personalmente, y también me dice muchas cosas de lo que me faltaba por prepararme, ¿no? Es obvio, o sea, el formato, la estructura que sabemos que se le da a una entrevista, pues no estaba tan pulido como ahorita, ¿no? Entonces, pensé que me iba a dar más vergüenza, o quizás soy muy sinvergüenza, güey, entonces, porque me debería dar más vergüenza. No te estoy diciendo que o sea, que es el mejor episodio, no creo, pero creo que me gustó que haya sido así, me gustó que haya sido el primer invitado. Me gustó cómo se dieron las cosas. Creo que si no se daba así, no se iba a dar. Es como arranca, güey. El principio, ¿no? Uno de los principios básicos de proyectos de tecnología. O sea, arranca con lo que tengas, güey. El proceso de iteración, lo que tú quieras, arranca, güey. Y ya en el camino, pues le pones el cubrita, güey, y lo mandas ahí sí, sabes, o sea, el chiste es arrancar. Y eso fue lo que pasó. Así me sentí. Fíjate que de este lado, digo, no necesariamente te hablaría yo del primer episodio, te hablaría yo como de estos primeros meses de pandemia o estas primeras semanas de pandemia en la que todos nos quisimos volver creadores de contenido. Me acuerdo más que del primer episodio, y ahorita te comento de los primeros episodios, me acuerdo de las primeras pláticas, conferencias, transmisiones en vivo que hice en Facebook para distintos temas. Y sí, cuando las vuelvo a ver, sí también sí me da como... o sea, pero es como tú dices, ¿no? Estás arrancando, ¿no? Y hay muchos detalles que no cuidas, que a la vuelta del tiempo los ves y dices, ay, ¿cómo hice eso, no? Pero pues es parte del proceso, ¿no? Y también con los primeros episodios, pues fue con amigos. O sea, te vas como a tu círculo de confianza, te vas con los cercanos y eso yo creo que te da como ese empujoncito para que arranques tu proyecto, ¿no? Hay una definición de liderazgo que me gusta mucho, que dice que el líder no es el que toma la decisión, sino el primero que decide seguir a quien tomó la decisión, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la valentía de tu amigo, ¿cómo se llama? Jesús. De Jesús, o en este caso de
de Oscar, de César que me acompañaron, que es como, órale vas, o sea, no sé si vamos a dar pena, vergüenza los dos, pero te acompaño y te apoyo, ¿no? En tu nuevo proyecto, en tu nuevo emprendimiento. Pero justo es eso, yo creo, no caer en este síndrome, bueno, es una combinación de síndrome del impostor o de quedarte planeando y planeando y planeando, buscando hacerlo perfecto, ¿no? Buscando iniciar perfecto, nunca vas a iniciar nada perfecto. No, y fíjate que yo siempre lo he dicho y a lo mejor puedo caer en la irresponsabilidad, pero yo cuando ya sabes que te platican los amigos de que voy a hacer un proyecto güey, hazlo. Con miedo. Las cosas se hacen con miedo, güey. O sea, el miedo lo puedes utilizar como instinto de supervivencia, sí. Pero el miedo también se vence quitándole el tiempo que tú le dedicas a tener miedo, ¿sabes? Entonces fue eso lo que yo utilicé. O sea, me daba miedo, güey. En algún momento, por supuesto que me daba miedo que me dijeran, ay, sí, pues si tú no estudiaste locución o comunicación. ¿Qué importa, güey? ¿Qué importa? O sea, es que ahorita ya no es así. Ahorita, hoy en día, ya no es así. O sea, esa clase de monstruos los domas de diferente manera. ¿Qué es más importante entonces, los fierros o el contenido? ¿Qué va primero? El contenido. Más que los fierros. Sí, la sustancia va primero. La sustancia es la que te va a definir los fierros. ¿Para qué quiero yo una cámara de 50,000 pesos, güey? Si realmente mi conversación no me da para 15 minutos de contenido. Pero no se va a ver bien. Pero se va a escuchar. No. Siento que esa pregunta se la has pichado a mucha gente aquí. No, para nada. Al revés. ¿Qué? ¿Tú qué opinas? ¿Los fierros o el contenido? No, pues es que es parte no es cuestión de perspectiva. Yo creo que es una combinación de los dos, pero de nuevo, sin sustancia, pues de poco o de nada sirven los fierros, ¿no? Tiene 50 episodios. Episodio 1, episodio 2, episodio 3, 4, 9 o el 10, muy fregón, muy chingón, 11, 12. ¿Qué tanto te pegan o no te pegan los números? ¿Qué tanto te pega o no te pega el crecimiento? ¿Los usas, no los usas? ¿Evalúas ese tipo de cosas? Buena pregunta. Sí me pegan, pero siento que mi curva ahorita va mucho también por la estrategia de medios, que es nula. Uh-huh. Entonces, al momento que yo ya empiece también a empujar ese botón, creo que se puede mover distinto el número. Pero sí es algo que sí lo tengo en el radar, no te voy a decir que no. Pero no impacta, o sea, volviendo al cómo eliges a tus invitados, no impacta. O sea, el número ahorita en este momento no está vinculado a tu agenda, vamos a decirlo así, de contenido de invitados. Si va ligado, no. Uh-huh. No va ligado. Va ligado más la calidad de mis preguntas y mi estructura. Ahí es donde yo, o sea, lo escuchaba mucho de Tim Ferriss, o sea, mejora primero tu draft, tu craft, uh-huh. Tu producto, tu arte, por así decirlo. Mejóralo. Y luego ya. Y luego te brincas a la infraestructura. Y luego ya vas por la cotorriza. Y luego vamos por Slobodsky. Yo quiero Franco Escamilla, güey, no sé tú. ¿A Franco Escamilla? Yo no sé. O sea, si pudiera elegir... Si pudieras elegir... Si pudiera elegir... A Fermín Cuarto, ¿cómo no? ¿En serio? Fermín Cuarto, si pudiera elegir tener a quien fuera. Bueno, de la industria. En español. En español. Pues es que en este momento sí soy bien cotorrizo. Yo sí soy de los cotorros. Tal vez disfrutaría mucho de la cotorriza. Pero los disfrutarías en el sentido de... Bueno, es que depende. O sea, si ya quieres... O sea, yo me refiero a tenerlo en dosis. Ajá. En este formato. ¿Crees que quepa tener a Ricardo y a Slobodsky aquí? Pues yo creo que todos, de alguna otra manera, tenemos algo que decir, ¿no? Y seguramente ellos tienen algo que decir, pero digo, hablando desde el fandom, ahorita sería la cotorriza, ¿no? Ya si estuviéramos hablando de tener a alguien ahí a partir del interés que te genera la persona o sus actividades, yo creo que se abre mucho el espectro, ¿no? Y habría que echarle un poquito más de coco para ver
para ver a quién te gustaría no te enterar. quieres manchar con decir un nombre, güey. Pues es que de ahí me brincaría Adriel Favela, entonces creo que terminó. ¿Tú? ¿A quién te gustaría tener si pudieras elegir? Del lado, o sea, quitando la parte de fan, Uh-huh. Sí, quitándole la parte de fan. en español, no sé, me gustaría, fíjate, lo voy a decir y nadie lo va a adivinar en la vida, pero me gustaría tener a Carla Souza, una actriz Uh-huh. de Nosotros los Nobles. Sí. La vi en su TED Talk, en vivo, no sé qué carajos estaba haciendo ahí, pero la vi en que, no sé, acá ayúdenme los chicos, pero creo que es de las más vistas en los TED Talks Sí, de México. Uh-huh. Me gustaría ella. O sea, creo que la sustancia es sumamente atractiva para la audiencia y para mí. Órale. Ella, qué raro, ¿no? Sí. Sí, pues de los cotorros a Carla Souza sí hay. Bueno, ella también hace comedia. Esa sí no lo sabía. Pues ella hace comedia también. O sea, Nosotros los Nobles es un poquito comedia. Vamos a platicar un poquito de cómo preparas los episodios, porque a mí me tocó cuando me invitas, o sea, me tocó como vivir este proceso, ¿no? Que me dices, oye, pues dame 3 contactos para poder hablarles, para pedirles algunas referencias, etcétera. ¿De dónde sacas este proceso? ¿De dónde te inspiras? ¿Y qué tanto ha cambiado del episodio 9 al 50? Bueno, contestándote la primera pregunta, me inspiro, o sea, mis referencias, ya lo mencioné puntualmente, son Cracks, Uh-huh. de Oso Traba y Tim Ferriss. Y lo hago con el sentido de conocer más a la persona Uh-huh. que a sus proyectos o a la parte pública que podamos investigar. ¿Para qué? Porque muchas veces me gusta entrar más al racional de las cosas que al resultado de las cosas, porque el resultado muchas veces se sesga. Uh-huh. Se sesga por circunstancias, condiciones, pandemia, y eso hay veces que es difícil transmitirlo. Entonces me gusta más irme a la mentalidad y de ahí a cómo los preparo y cómo ha sido el proceso. Pues creo yo que lo que he entendido mucho es cómo es la secuencia de tus preguntas. Okay. Tú sabes que la secuencia de tus preguntas, es decir, de la número 1 a la número 20, sí tiene que tener un orden. Pero también tienes que aprender a ser flexible y tener esta capacidad de abordar a tu invitado a través de una analogía, de una idea, de estos momentos de empatía y sobre todo hacerlos sentir muy cómodos. Porque realmente, ahorita que yo estoy de este lado, yo ahorita me tomé media hora antes para cortar el día y dije, me voy a relajar. Ya había visto algunos de los episodios de Dosis. Sí entendía por dónde iba. Pero realmente sí es como un proceso muy rápido de adaptarte al espacio, que nadie te da tiempo porque no te podemos, o sea, no da las condiciones, o sea, es así, o sea, es siéntate, cámara, audio, luz, platicamos un small talk y a darle. Entonces, ese proceso de adaptación, ahorita que lo estoy viendo yo, es, güey, una de las claves es haz sentir cómodo a tu invitado, o sea, platícale lo que él quiera saber de qué va a pasar, sin decirle realmente la película. Y ya de ahí, esa comodidad se lleva a que se abra tanto como él lo quiera hacer. Fíjate que con esto que estás platicando, me regreso al episodio, ¿no? En el cual me tocó a mí estar contigo. Y sí, o sea, sí, creo que es un proceso que se agradece, o sea, que prepares el episodio dándote el tiempo, la oportunidad de entrevistar a personas que conocen al entrevistado. Y eso creo que te da un valor agregado a ti como entrevistador, porque sí, por ejemplo, en mi caso, cuando me estabas entrevistando, que sacas de pronto estas anécdotas o que sacas preguntas que en el caso del entrevistado, pues es raro que tú la conozcas, la anécdota, etcétera. O sea, creo que eso ayuda a conectar mucho y justo ayuda como a dar esta sensación de tranquilidad, ¿no? Hace sentir bien al invitado y yo creo que eso, pues de alguna otra manera lo predispone en el buen sentido, ¿no? A tener una buena charla, una buena conversación. Sí, y es que al final del día te están regalando algo muy valioso, Nacho. Tu tiempo, su tiempo. Entonces, creo que
es muy importante para mí ser, uno, respetuosos de su tiempo y dos, darles la preparación que merecen ellos también como invitados de mi programa. Y ya la secuencia de lo que le sigue, pues es, vamos a pasarla bien en esta charla. Al final del día, Lateral no es un programa donde yo quiera poner en tela de juicio a mis invitados ni preguntas capciosas, ¿no? No eres la octava. No soy la octava, sí la conozco, güey. Sí, no, pues sí. Pésimo. Le pegaron a mi Facundo duro. ¿A Facundo? El Facundo ¿sí? Bueno estuvo. Oye, pero él también es Facundo, ¿no? No, pero ¿sabes que sí son hermanos? No, el hermano es Facundo Malo. Sí son hermanos, yo no sabía. Sí. Pues Facundo Bueno estuvo con Facundo Malo y sí me lo trataron mal, la verdad. Pero está como, no hay conflicto de intereses, ¿no? Por medio, digo. Está raro, pero... Oye, hablando precisamente de cómo preparas los episodios y estas conversaciones que abres, digo, es muy sabido, es muy leído, muy escuchado que muchas veces este tipo de formatos se utilizan más como una herramienta de relaciones públicas, ¿no? Hay muchas personas que inician un podcast como para tocar puertas, para generar relaciones que eventualmente puedan convertir en otros proyectos. Más allá de esa parte de convertirlo o no en otros proyectos, Lateral te ha abierto nuevas amistades, te ha abierto a nuevos proyectos. ¿Has seguido conectando con algunos de los entrevistados? Sí, a todo. O sea, ha pasado. Digo, la verdad es que yo no es que tenga una agenda como o que mi principio sea el networking, por así decirlo. Sí. Pero sí ha pasado, digo, es una consecuencia de esto que yo he empujado a través del Lateral. Pero sí, o sea, se han dado amistades. Vanessa Ramírez, que entiendo que tú también la conoces, es una de ellas. Andrés Aguilar, el fundador de Risaterapia. Muchísimos. La verdad es que no debería ni mencionarlos porque son muchos y me va a quedar corto. Pero sí, también proyectos. Justo lo que te platicaba antes de empezar a grabar, la invitación para un podcast para Risaterapia. Estamos trabajando en eso. Y lo más interesante es la conexión que haces con la gente y ya lo que sigue de eso es muy lindo, la verdad. Es muy lindo, digo, no lo puedes planear. Pierdes el tiempo si lo quieres planear. Y para mí vale muchísimo la pena, pero ya de eso a llevarlo con una idea de negocio, quizá no ha pasado por la cabeza. Mario, Lateral, de acuerdo a lo que platicamos, inicia como un proyecto personal, como una afición personal, lo estudias, lo preparas, siguiendo tu gusto por la comunicación. Así inicias y veo que de alguna otra manera continúas en ese sentido, ¿no? O sea, lo sigues haciendo, alimentando como tu pasión por la comunicación, tu pasión por el formato, te sigues mejorando, te sigues exigiendo cómo lo puedes ir haciendo cada vez mejor. ¿En algún momento tienes pensado, ahorita comentabas un poquito de eso, pero en algún momento tienes pensado dar un brinco, buscar llevarlo a un siguiente nivel, a lo mejor empezar a buscar alternativas para monetizarlo, empezarse a centrar más en los números, o te gustaría mantenerlo como un proyecto personal en donde lo más importante es cuidar mucho la calidad de tu invitado, en donde lo más importante es seguirlo manteniendo como algo tuyo? Creo que de los elementos o factores que acabas de mencionar, creo que nada está peleado con nada de lo que acabas de decir. Uh-huh. Hoy en día yo te puedo decir que puedo ser como muy romántico y sí sigo cuidando mucho el formato y lo que es el craft o el arte de lo que es todo el proceso para llevar a cabo una entrevista. Y si eso llega, es decir, si llega las menciones y todo eso, que no es que esté peleado, yo les daré la bienvenida, entendiendo también saber cómo trabajar y llegar a un buen puerto para todos y que no sea nada más una relación transaccional, sino que haya un valor de por medio. Sí, o sea, sí pienso que puede llegar. Es algo que aquí me gustaría saber tu opinión.
es algo que aquí en Chihuahua, al final del día, yo estoy basado en Chihuahua, es algo que difícilmente veo que pase en el próximo trimestre. ¿Por qué? Porque estamos haciendo apenas las bases de lo que significaría una comunidad como lo que está haciendo Monterrey, Ciudad de México o otras ciudades de Latinoamérica. Es que yo creo que tenemos que romper algunas, no sé si la palabra es paradigmas, pero sí, o sea, yo creo que como comunidad y en muchos giros, en muchas industrias aquí en Chihuahua, tenemos que aprenderle mucho justo a lo que están haciendo. Yo hablaría específicamente de Monterrey, ¿no? Creo que Monterrey es un caso importante a estudiar para entender cómo crecen, ¿no? Cómo van creciendo estos proyectos a partir del mismo apoyo que hacen entre ellos, ¿no? Como comunidad. Y creo que podríamos hacer algo interesante acá en Chihuahua. Se necesita, desde mi punto de vista, mucha humildad, ser muy abiertos, muy transparentes y pues dejar a un lado como pronto los egos, las envidias y ese tipo de cosas. Fíjate, justo en varias entrevistas que he tenido en Lateral hemos platicado de lo que es comunidad para cada uno de mis invitados. Y entre lo que fue Juan Pablo de Los Magos, de esta marca de Sotol, también de aquí de la región, y Adriana Lara de Patio Magenta. Güey, me encantó. O sea, si pudiéramos unir sus dos conceptos, es algo así como que un Robocop enorme, bien poderoso, ¿no? De lo que es comunidad. Porque ellos hablaban de unirnos así entre nosotros 5 y empezar a pelotear ideas y luego empezar a ver responsabilidades. Pero más allá de eso, realmente ser compartido. Y realmente ser compartido significa justo lo que dices, de ser humilde y de ser transparente y quizá quitarte algunas etiquetas, ¿no? Que hay veces que te autopones como podcaster o como creador de contenido, emprendedor, empresario, todo eso. Y al final del día esto que yo creo que ya es hora, ahora sí, Nacho, ya es hora, de empezar a formar entre todos los que estamos en este barco, es saber realmente para dónde lo queremos girar. Y se me hace muy, muy interesante eso que mencionas de Monterrey, de esta bandada que tienen ahora, pero en creación. Ya la tuvieron en música. Y en música también. Saludos al Fermín Cuarto. Y nada, yo pienso que si sentamos los principios para poder trabajar, pueden pasar cosas muy interesantes. De todos modos van a pasar con nosotros o sin nosotros. Ya sabremos si queremos participar, ¿no? Hace unas 2 semanas estaba en un evento y había un amigo que invité al evento, ¿no? Tenía que llegar al evento y me marca y me dice, oye, voy saliendo de Cuauhtémoc, voy a Madre para alcanzar a llegar, pero vengo inspirado. Y me pone en la bocina uno de los episodios de Dosis. La semana pasada tengo un grupo en común con él, ¿no? Con otro amigo. Y me empieza a poner ahí en el grupo, ¿cómo que me estoy dando cuenta que no eres de Delicias? Porque siempre le echas porras a Delicias y ni eres de Delicias, naciste en Chihuahua, porque es algo que mencionamos en uno de los episodios pasados, ¿no? Entonces lo estaba escuchando en el momento. Se siente padre, o sea, es padre esa sensación cuando te llegan ese tipo de mensajes, ¿no? De personas, saludos a Miguel, de personas que ya como que te empiezan a escuchar, que escuchan tu contenido, que te dan también retroalimentación muy valiosa. Retroalimentación de Miguel, ahorita tengo que pedir tus redes sociales para que invitemos a quienes nos escuchan a que te sigan. En tu caso, ¿cómo es también? ¿Ya recibes estos mensajes? ¿Cómo tratas todo este feedback? ¿Cómo...? Ya es cierto grado de responsabilidad. Sí. Fíjate, es muy buen punto ese que mencionas. Me ha tocado que eso tiene que ver mucho también con la clase del invitado y la clase de plática que tenemos. Pero justo, por ejemplo, hoy mandaron un mensaje a la cuenta de Lateral y lo estaba viendo y hablaba una chica que estaba escuchando, Adriana Lara,
de Patio Magenta, y hablaba de la historia que cuenta Adriana de cómo conoció a su papá después de muchísimos años, ¿no? Entonces, pues claro que es una plática que es muy conmovedora, por supuesto que lo es, o sea, aunque no tengas corazón, güey, te va a mover algo. Entonces, a lo que voy es que al final del día es un grado de responsabilidad para mí de estar apegado a lo que te entrega el invitado y a no sesgarlo. Pero sí se siente muy padre saber que pues en esa plática alguien impactó, conmovió, aprendió algo. Justo platicaba con Magio cuando estuvimos hablando del metaverso, etcétera. Han sido muchos, ¿no? Entonces creo que cuando me dan ese tipo de retros a través de redes sociales o de manera personal o en un WhatsApp, las tomo con mucho orgullo, yo creo. O sea, me hacen sentir bien, sinceramente. Las agarras y las echas al cajón del síndrome del impostor, ¿verdad? Téngale. Sí, ya, tómala. Sí, le bajamos poquito. Sí. Sinceramente, sí. No, se siente muy bien y creo que, pues por ahí va. Digo, yo creo que todos tenemos aquí momentos de algún episodio que hemos escuchado de el programa, contenido que tú quieras, tanto como comedia o ya algo más inspirador. Y es más, lo tenemos hasta guardado ese episodio, ¿no? O sea, lo tenemos descargado y vamos ahí cada vez que esos momentos difíciles se presentan. Entonces, justo yo también tengo ahí mi zona segura, ¿no? De ir a esa clase de episodios, sí, realmente para volver a escuchar eso que uno a veces necesita escuchar, ¿no? Hablabas ahorita de que en Chihuahua, me llamó mucho la atención que dijiste en el próximo trimestre, o sea, no hablaste de un año, de 6 meses, el próximo trimestre. Me gustaría explorar un poco más eso. ¿En dónde ves ahorita Chihuahua en la industria de creación de contenido? Metiendo en la misma bolsa a todos los que juegan en el Instagram, a los que juegan con el podcast. ¿Dónde estamos en Chihuahua con respecto a otras geografías que están pues muchísimo más desarrolladas, ¿no? Pues estamos empezando. Muy. Todavía no caminamos. Todavía no. No, yo creo que nunca me había puesto a pensar eso. Gracias por hacerme pensar. No, es que es muy interesante. Es una pregunta que nos debemos hacer muy, muy frecuentemente y cada vez más seguido. ¿Por qué? Más allá de decir, güey, pues es que no tengo seguidores, o sí tengo seguidores, o tengo la cuenta verificada. Eso es secundario. Es la calidad que podamos producir a través de esta comunidad o la ciudad y cómo nos podemos complementar para poder crecer. Entonces, más bien yo creo que si tuviéramos eso más cerquita en el radar, si pudiéramos integrar colaboraciones más atractivas, justo como esta, pero que se repitan, güey. O sea, que justo como tú lo haces y justo como yo lo hago, a mí me ha pasado que mis invitados han conectado entre ellos y han colaborado de cosas que yo ni me he dado cuenta. O sea, un caso es... De nada les dicen. Sí, de nada, ¿no? O sea, güey, GPI, ¿no? GPI. Pero es muy interesante eso. Nada más que hay que ahora sí hay que encontrar los fierros para provocarlo de manera flagrante. O sea, de manera intencional. ¿Por qué? Porque eso creo yo que es algo... Si lo pudiéramos sintetizar, que no veo ni siquiera porque tendríamos que sintetizarlo, pero bueno, es algo de lo que yo creo que Monterrey sí hizo bien desde sus inicios. O sea, tú ves a Dementes y pues ahí estaba Roberto y ahí estaba la agencia que tenían de por medio atrás de ellos para empujarlo. Y ahorita pues ve lo que son, ¿no? Y han crecido, ¿no? Y son muchos casos, porque también si nos contamos la historia de que aislados podemos crecer, pues puedes crecer, pero no vas a llegar muy lejos. Justo ahorita que estás tocando el tema de lo aislado, o sea, iba a explorar un poco esa parte. ¿No será que nos falta como, más allá, o sea, aislados geográficamente, estamos acá muy apartados en el norte, por así decirlo, pero, o sea, creo que, por ejemplo, algo que tiene Monterrey distinto a nosotros, a Chihuahua, es que pues ellos de alguna otra manera son una ciudad obviamente más grande, con industrias mucho más grandes, y ellos como que de forma natural están en un contexto más nacional. Y nosotros, por lo general, empezamos este tipo de proyectos y los empezamos pensando en nuestra comunidad, pensando hacia adentro de la comunidad. Yo creo que un paso que tendríamos que dar es
diseñar, pensar estos proyectos, estas colaboraciones, pensando no en Chihuahua, sino pensando en un contexto nacional de forma natural para tratar de generar ese crecimiento de manera más rápida y más orgánica. Tienes el caso en Juárez, que también, o sea, a ver, es Juárez y están ya a nivel nacional, se dio el crecimiento, ¿no? Sí, o sea, sigo y compro mucho de lo que dices hacia afuera. Uh-huh. Pero al momento de trabajar, o sea, el indoor o el back office de esto, sí es donde tenemos que... Nos faltan los fierros. ¿Sabes? O sea, ahí es donde siento que deberíamos de... O sea, ¿cuántos creadores tú de contenido conoces con los que a ti valga, porque para ti valgan la pena conocer? Porque pues conoceremos muchos, pero dices tú, bueno, no es lo mío, no, esto de... Uh-huh. Sí, ¿sabes? O sea, estos que sí están haciendo cosas que a mí se me hagan atractivas a través de lo que a ti, de las temáticas que a ti te mueven, ¿cuántos conoces bien que tú digas, bueno, les puedo levantar el teléfono y decirles, vénganse, tengo estas ideas? Eso es lo que nos falta, ese acercamiento honesto y franco de decirles, oigan, podemos trabajar en esto, o se me ocurre esto, ¿qué les parece si lo empujamos? Ya comparar condiciones, pues sí, obviamente, pues para empezar, Monterrey tiene el área más rica de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, por supuesto que marca la pauta de muchas cosas, pero esos ellos. Y nosotros también, yo siento que sí se puede, siempre y cuando sí pensemos en el mercado nacional, pero con el back office y conectando los puntos de forma adecuada. Uniendo los puntos, justo como dices, de lo que podemos hacer desde aquí. Porque pues obviamente, digo, yo la verdad es que si me ponía como lateral que fuera un proyecto para Chihuahua y desde Chihuahua y nada más aquí, pues no, la verdad. O sea, no es que no dé, es que no estaba yo listo para investigar si daba. Más bien, yo lo que hice es, yo, o sea, he entrevistado gente de Colombia, de México, Monterrey, etcétera. Y ahí es donde se abre, ¿no? Uh-huh. Se abre un poco. Ahí lo vas a aprender. Pero de acuerdo contigo, o sea, sí te sigo con eso que mencionas de unir los puntos. Mario, ¿qué sigue para Mario? ¿Qué sigue para Lateral? Vamos a llegar al episodio 100. Fácil. Eso. ¿Tú? Pues esperemos. Aquí si no me... En el episodio 2 di lástimas y me dijeron, no, vente, te ayudamos, te echamos la mano. Un tomatazo casi. Sí, bueno, que se vienen de proyectos, pues lo platicaba ahorita. Ahorita estamos, o sea, seguimos en pandemia, entonces estamos estabilizando mucho la operación de los negocios. Está la incubación que tengo con el TEC de Monterrey, está en etapas, ya sabes, muy tempranas. Vamos a ver qué forma va agarrando. Y algo que me tiene muy emocionado, pues, es trabajar con otro contenido como es el podcast para Risaterapia. Y eso es lo que se viene este año. Vamos a ver qué promedio bateo traigo este año. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Siempre, como por ahí te dijimos, y si no me regañan, siempre le pedimos a los invitados que nos recomienden algún libro, algún podcast, en este caso, algún contenido, alguna película que nos ayude a entender al invitado, a la persona. Ok, ya me iba a soltar con que acabo de ver Interstellar. Que sí, está muy buena, por cierto. Muy buena. Pues un libro, hay un libro que se llama Todo lo que aprendí en la vida lo aprendí en el kindergarten. Okay. Que sí tiene que ver mucho con mi personalidad, porque al final del día yo pasé la mejor niñez que me pudieron dar mis papás. Y sí sí lo conecto mucho con esa parte. El libro básicamente trata de principios de cómo tú aprendes a conocerte a través de las tareas caseras. Se escucha muy cursi o muy aburrido, la verdad es que no tiene nada de eso. Está muy bueno el libro, se lo recomiendo. Ese libro fue uno es más, lo he regalado. Lo he regalado 5 veces. 5 veces. Y el de Awareness de Anthony Melo, creo que también te lo he platicado. Uh-huh. Es muy buen libro. Es una guía de vida. Uh-huh. Sin pretensión, sin religión, sin dogma. Es más, no trae ni siquiera principios de
filosofía tanto estoica o lo que quieras. Es muy buen libro. Se lo van a devorar el día que lo tengan en sus manos. Serán los 2 libros, así que son mi zona segura. Son mi zona segura, esos 2. Pues yo en su momento compré la guía para la vida de Bart Simpson, pero mi mamá me la tachó toda con marcador permanente. ¿No sale mejor tirarlo? Pues le cortó toda una parte. Y toda la demás me la dejó rayoneada, pero... Y me escondió mi cassette de Molotov. ¿Cuál cassette? ¿El de dónde jugarán las...? Ese. Estaba muy chavito yo ya. Pues muchas gracias, Mario, por habernos acompañado. La verdad es que iba a decir nos dejas mucha tarea, pero yo creo que te llevas, nos quedamos mucha tarea. Sí, seguramente esta plática va a continuar. Esperemos. Va. ¿Algo más que quieras decir? No, muchas gracias, chicos. Dinos tus redes sociales, dónde te pueden seguir. Donde estoy muy activo es en Instagram. Qué raro, güey, decir mis redes sociales. Me encuentran como Mario Salinas o @Mario H. Salinas. Lateral podcast, _. Y esas son las 2 cuentas donde estoy más activo. El podcast sale semanalmente, todos los lunes. Síganlo. Hay contenido muy interesante, al igual que aquí en Dosis. Lo buscamos como Lateral Podcast. ¿Oh? Sí, @Lateral Podcast _. Uh-huh. Ya si le pones Lateral Podcast, pienso yo que el buscador hace su chamba. Y pues ahí es donde me pueden encontrar. Sí nos gustaría, no sé tú, pero sí me gustaría mucho que la gente, si conecta con algo, pues nos lo haga saber. Uh-huh. Justo estamos hablando de crear comunidad y parte de la comunidad es interactuar con tu comunidad, porque pues sí, mucha cotorriza, mucho franco, ¿no? Pero pues también acá hay algo interesante, ¿no? Claro, hay mucho por decir aquí en Chihuahua. Exacto. Pues muchas gracias, Mario, y muchas gracias a todos ustedes que nos siguieron en este episodio y nos vemos la próxima semana.